Hi guys, Teacher Manu speaking. Bienvenidos a otro video. En este video vamos a aprender acerca del verbo be en su forma interrogativa, en su forma negativa. Se me olvidó comentarles en el otro video, pero recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario, no duden en escribirlo en la caja de comentarios. Ahí les voy a resolver todas sus dudas que tengan, ¿sale? No olviden también suscribirse y compartir, darle like. Sale, vamos a empezar. Primero, pues, tenemos que recordar cuál es la conjugación del verbo be. Pues el verbo be se conjuga según el pronombre. Para el caso de I es I am, para el caso de you es you are. Después tenemos he is, she is, it is, we are and they are. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que sea negativo? Simplemente vamos a agregar not, N-O-T, N-O-T. Con solo agregar not, hacemos negativa cualquier oración después del auxiliar, ¿sale? Entonces, ¿cuál es nuestro auxiliar que tenemos aquí? Pues depende de cuál es el pronombre que tengamos. Tenemos am, are, is, cuando tenemos primera, segunda y tercera persona, según recordarán. Entonces, para el caso de yo sería I am not. Para el caso de tú sería you are not. O para el caso de ustedes, you are not. Para el caso de él, he is not. Para el caso de ella, she is not. Para el caso de eso cosa, it is not o it is not. Recuerden que tenemos la opción de hacer fast pronunciation haciendo esa T una R. Para el caso de nosotros con we are not. Para el caso de ellos con they are not. Ahora, en este caso que tenemos la negación, tenemos algo que se llaman como contracciones. La primera contracción que tenemos es contrayendo directamente el auxiliar. Y lo vamos a decir como I'm not. You're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La misma contracción que teníamos en las oraciones positivas y solamente agregamos el not. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not. Y tenemos otra contracción, que es cuando vamos a contraer directamente en la negación y no en el pronombre, ¿sale? Para el caso de I no tenemos esa segunda contracción, solamente existe para el caso de la segunda y la tercera persona. Entonces, en el caso de I, pues solamente tenemos I am not y am not. Pero para los demás sí tenemos, en el caso de you tenemos ain't. No sería exactamente el caso de you, sería el caso de las segundas personas. Las segundas personas como ain't y las terceras personas como isn't. De modo que decimos you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Ahora, aquí es muy importante que suene ese t, esa T. Ese es el sonido de una T. ¿Sale? I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. ¿Ok? Esos serían los casos de las contracciones en la negación en el verbo be. ¿Cuál quieren usar? Pues el que ustedes quieran, ¿no? De nuevo, las contracciones no son formales, entonces si están haciendo un escrito formal, pues yo no les recomendaría por ahí que ocupen una contracción. Si no están haciendo un escrito formal y nomás están hablando y no es alguien así con el que tengan que ser muy formal, pues no hay bronca, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad es que las contracciones ocupan muchísimo, es lo que más se ocupa, ¿no? Las van a escuchar muchísimo. A mí personalmente no me gustan mucho usar contracciones, pero pues es up to you, es gusto de cada quien, es su decisión. Up to you significa su decisión. ¿Cuál es la regla gramatical para hacer esta estructura? De nuevo, es muy similar a la del forma positiva. Tenemos un subject o un noun o un pronoun, una smiling face, una carita feliz para recordar. Tenemos un sujeto. Después, plus, tenemos un auxiliary, tenemos nuestro auxiliar. ¿Cuál es el auxiliary aquí? Pues la conjugación del verbo be, ¿no? Que sería am, is o are, dependiendo de si es primera, segunda o tercera persona. Luego tenemos not, que es la negación. Es muy importante tener ese not. Si no tenemos el not, ya sea contraído o no contraído, no es negación. Y plus vamos a tener un complement, un complemento. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos Pedro is not a teacher. Pedro is not a teacher. Pedro no es un profesor. She isn't an astronaut.
She isn't an astronaut. Ella no es una astronauta. They're not chefs. They're not chefs. Ellos no son chefs, no son cocineros. He is not an engineer. He is not an engineer. Él no es un ingeniero. We aren't judges. We aren't judges. No somos jueces. I am not an electrician. I am not an electrician. No soy un eléctrico. It is not a human. It is not a human. Eso o esa cosa no es un humano. Probablemente tal vez sea un perro, un ave o una silla. You aren't a factory worker. You aren't a factory worker. Tú no eres un trabajador de empresa, un obrero. You are not dancers. You are not dancers. Y ustedes no son bailarines. Ahora aquí vamos a aprovechar para ver algunas reglas que tienen que usar siempre que escriban en inglés. La primera parte de la oración que escribamos, la primera palabra que escribamos, siempre, sin excepción, va con mayúsculas. Entonces, Pedro es con mayúsculas, she es con mayúsculas, they es con mayúsculas, he es con mayúsculas, we es con mayúsculas, it es con mayúsculas, you es con mayúsculas. Siempre la que empieza una oración tiene que ir en mayúscula. Eso es en español y en inglés, pero es muy importante porque a la hora que estemos testeando, que estemos mejorando e improving nuestro inglés escrito, nuestro written English, tenemos que tener esto bien en cuenta porque si no nos van a bajar muchísimos puntos en el momento que queramos hacer, por ejemplo, una certificación. Luego, al terminar una oración tenemos que agregar un punto. Siempre tenemos que agregar punctuation marks. Tenemos que poner nuestros signos de puntuación, ¿sale? Y el caso de I, de yo, I siempre va en mayúscula. Lo pongan donde lo pongan, al principio, en medio o al final de una oración, siempre va en mayúscula. El caso de los demás pronombres, you, he, she, it, we, they, no se van a poner como mayúsculas a menos de que empiece la oración. Los nombres propios, o sea, Pedro, Juan, Luis, Pablo, Manuel, todos siempre van a ir con mayúsculas, los pongas donde los pongas también, ¿sale? Entonces ya que tenemos estas reglitas por ahí, vamos a entender esa A y ese an que ocupé ahí arriba. Si se dan cuenta, tengo a teacher, tengo an astronaut, tengo an engineer, an electrician, a human, a factory worker. Entonces, ¿cuándo usamos a y an? Tenemos por ahí, we use a when the next word is a consonant, such as C, B, or D. Usamos a cuando la siguiente palabra es una consonante, tales como la C, la B y la D. De modo que, por ejemplo, tenemos a bus, un camión, ¿sale? Entonces significa un camión. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando tengo plurales, en el caso de, por ejemplo, judges, ahí no ocupo a, porque judges está pluralizada y a y an solamente se ocupa para los singulares, o sea, cuando solo es uno. Entonces, si la que nos sigue es una consonante, vamos a usar a. ¿Cuál es el caso de an? We use an when the next word is a vowel, such as a, e, I, o, u. Usamos an, cuando la siguiente palabra es una vocal, tales como la A, la E, la I, la O y la U, que en este caso pues no hay más vocales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una manzana, an apple, una manzana. Empieza la palabra con A, entonces es una vocal y vamos a decir an apple. Si se dan cuenta y recuerdan por ahí las otras clases, quedamos que una consonante, cuando seguía de una vocal, podíamos hacer el sonido junto. Entonces yo no digo an apple, pero digo ana, porque estoy juntando la N y la A. Entonces los vamos a juntar y vamos a hablar más rápido. An apple, an apple, que es una manzana. A voz o a voz. Esa A se puede pronunciar como A o como A. Recuerden el abecedario, tenemos A, B, C, D. Entonces suena como A al principio, o lo podemos pronunciar como A. ¿Cuál quieres usar? La que quieras, no pasa nada, las dos son iguales.
Nada más estate consciente, porque luego A suena como 8, como un 8, pero es un A, eso es de un 1, ¿sí? Entonces, para que te acostumbres a escuchar voz, a voz. Entonces, ya una vez que tenemos entendido el uso de a y an, que ya comprendimos los ejemplos porque tienen una a, cuando es singular, en el caso de plurales vamos a agregar una s. Vamos ahora a ver la conjugación del verbo be en la forma interrogativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es invertir el orden. Ahora, en vez de tener primero el sujeto y luego el auxiliar, vamos a tener primero el auxiliar y luego el sujeto. De modo que tenemos el auxiliary, de nuevo va a ir conjugado según el pronombre que tengamos. O sea, hace I, you, he, she, it, we or they. O la primera, segunda y tercera persona, como lo quieran ver. Y vamos a decir, am I. ¿Cuál quieres pronunciar? La que quieras. De nuevo, es up to you, tu decisión. Am I. Are you. Es he. Es she. Es it. Y aquí lo podemos pronunciar más rápido. Is it. Are we. Are they. Y ahora, ¿cuál es la regla para poder hacer una oración en la forma interrogativa? Tenemos primero el auxiliar, que es el verbo be. De nuevo, el auxiliar en el verbo be pues va a ser am, is o are. Después tenemos el sujeto, o el noun o el pronombre, como lo quieran ver. La smiling face, una carita feliz para recordarlo más fácil. Después tenemos un complement, un complemento. Y al final debemos de tener nuestro question mark, un símbolo de pregunta. Si no tenemos question mark, entonces no es una pregunta. A la de fuerzas, forzosamente tiene que tener ese question mark. Si no tiene el question mark, no es una pregunta. De modo que tenemos los siguientes ejemplos. ¿Es Pedro a teacher? ¿Es Pedro un profesor? ¿Es she an astronaut? ¿Es ella un astronauta? ¿Are they chefs? ¿Son ellos cocineros? ¿Is he an engineer? ¿Es él un ingeniero? ¿Are we judges? ¿Somos nosotros jueces? Am I an electrician? ¿Soy yo un eléctrico? ¿Is it a human? ¿Es eso un humano? Y si se dan cuenta, aquí estoy utilizando de nuevo la T como una R. Y estoy juntando la S con la I. Entonces digo, ese era human. ¿Es era human? No digo, es it a human. ¿Es era human? Para que suene más rápido y sonemos más como nativos. ¿Are you a factory worker? ¿Eres tú un trabajador de empresa? ¿Un obrero? ¿Are you dancers? ¿Son ustedes bailarines? Y bueno, eso sería por las estructuras. Ahora, para aprendernos bien el vocabulario acerca de jobs, acerca de los trabajos, vamos a ver un poquito los que estuvimos viendo arriba. Tenemos un teacher es un profesor, teacher, sea hombre o mujer. Tenemos un astronaut, un astronauta. Tenemos un chef, que es un cocinero. Tenemos un engineer, que es un ingeniero. Tenemos por ahí también un judge, que sería un juez. Tenemos un electrician, que sería un eléctrico. Tenemos un factory worker, que es un trabajador de fábrica. Y tenemos un dancer, que sería un bailarín. Y bueno, chicos, esto sería todo por el tema del verbo be. Ya conocemos ahora sí completo, junto con el anterior video, la forma positiva, la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Pues practicar. Hay que practicar muchísimo. Traten de usar esto de nuevo en su daily life. Por ejemplo, pueden decir you are not a teacher a sus amigos, a su pareja, a su jefe, inclusive a su perro, ¿no? Por ejemplo, si tienen a su perro por ahí, pues se pueden poner a platicar con su perro y decirle you are not a chef, you are not a factory worker,
¿Saben? Aquí el chiste es que encuentren una forma en su daily life, en su daily routine, en las que puedan usar todo el inglés que van aprendiendo. Si no usan el inglés que van aprendiendo, difícilmente se les va a grabar. Hay que usar el inglés que van aprendiendo. Recuerden, apréndanse esas estructuras gramaticales, las reglas, en cómo lo hacemos. Necesitamos, para el caso de una oración negativa, tenemos un subject, tenemos el auxiliary, tenemos el not y tenemos un complement y al final un period, un puntito final. Y para el caso de una interrogación, tenemos el auxiliary first, primero el auxiliary, luego tenemos un subject, un sujeto, después tenemos un complement, que es el complemento, y al final tenemos que tener un question mark. Así es como se los deben de aprender, así es muchísimo más fácil. Posteriormente en otros videos les enseñaré las formas gramaticales universales en las que podrán hacer cualquier oración en cualquier tiempo, en positivo, negativo e interrogativo. ¿Sale? De mientras practiquen con esto. That was it for today. Have a nice day and toodaloo.